Buenos días a todas y todos los presentes. Saludamos al decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Osvaldo Venegas, profesoras y profesores, estudiantes de la facultad, estudiantes de enseñanza media, invitados especiales, sean todos bienvenidos. Con fecha 6 de abril del año 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el decreto del Ministerio del Interior que instituye en Chile el día 14 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Ingeniería. Esta fecha corresponde al día siguiente al 13 de mayo, fecha en que en 1647 toda la zona central del país fue destruida por un gran terremoto, recordado como el Terremoto Magno. La historia dice que a partir del día siguiente, en medio de la desolación y réplicas del sismo, se organizaron los vecinos para reconstruir las ciudades. Se reconstruyeron nuevas obras de captación de agua, se repararon viviendas, se reconstruyeron hospitales y se levantaron los molinos derrumbados, comprendiendo una gran cantidad de proyectos de ingeniería que hubo que planificar y ejecutar, a la vez que se acordaron las políticas de financiamiento para llevar a cabo las obras sin depender de la ayuda externa. Nuestra facultad ha querido conmemorar esta fecha con un ciclo de charlas durante toda esta semana con destacados académicos e investigadores que nos presentarán diversas temáticas de punta en ámbitos del desarrollo de la ingeniería. Para comenzar, dejaré con ustedes al decano de nuestra facultad, el doctor Osvaldo Venegas Torres, quien nos brindará un saludo de bienvenida. Bien, muchas gracias, Paola. Bienvenidos todas y todos, que tengan un muy bonito día hoy. La verdad es que estamos muy contentos como facultad de poder tener esta actividad en conmemoración del Día Nacional de la Ingeniería, y como bien lo ha dicho la vicedecana, hemos programado este ciclo de conferencias para la semana que va desde hoy lunes hasta el jueves, con diferentes y destacados académicos de fuera de la universidad, que pertenecen a universidades destacadas, importantes de nuestra institución, y por eso es que con mucho cariño les hemos querido nutrir de los aspectos de investigación y temas de punta que se están originando en la ingeniería en cuanto se constituyen un desafío permanente del conocimiento y de dar respuesta a la sociedad para mejorar la calidad de vida. Y es así como las diferentes temáticas que abordaremos están muy correlacionadas también con las carreras que tenemos. Hoy día yo quiero especialmente agradecer la visita y la conferencia que nos dictará el profesor Domingo Meri de la Universidad Católica de Santiago. Él es profesor titular de allí. Y el momento que le planteamos esta iniciativa de que nos viniera a acompañar con una conferencia, él inmediatamente accedió, y por eso le agradecemos que hoy día nos acompañe y que nos pueda iluminar con su tema de investigación y con el que ha estado relacionado por mucho tiempo. Más adelante la vicedecana dará más antecedentes, por lo pronto, de su persona. Por lo pronto, nuestra profunda gratitud, profesor Meri, por acompañarnos en esta jornada. Como les digo, queridos estudiantes y profesores, que tengan una bonita jornada, y esperamos que este ciclo de conferencias sean muy importantes para su formación, como también para el nivel cultural que cada uno de nosotros debería tener. Así que muchas gracias y buen día. Muchas gracias, decano, por sus palabras, y vamos entonces a lo que nos convoca hoy en día. En el análisis facial, la tarea consiste en identificar a un sujeto que aparece en una imagen como un individuo único y extraer atributos faciales como la edad, el género y las expresiones a partir de la imagen facial. En esta primera presentación, nuestro invitado busca demostrar que cualquier persona con ciertos conocimientos informáticos puede usar o abusar de esta tecnología. El extraordinario rendimiento del análisis facial y su fácil implementación tienen un enorme potencial para el bien y, por desgracia, también para el mal.
Por estas razones se hace necesario debatir el alcance y las limitaciones de esta tecnología en términos de cuestiones éticas, como la definición de buenas prácticas, normas y restricciones a la hora de utilizar y enseñar el análisis facial. Estas son palabras de nuestro primer invitado, quien es el doctor Domingo Meri Quirós. El doctor Meri es magíster en Ciencia en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Karlsruhe en Alemania y PhD de la Universidad Técnica de Berlín. Fue investigador científico en el Instituto de Tecnología de Medición y Automatización de la Universidad Técnica de Berlín y profesor invitado asociado en el Laboratorio de Investigación de Visión por Computadora de la Universidad de Notre Dame entre el 2014 y 2015. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de director de investigación e innovación de la Facultad de Ingeniería de la UC. Su investigación está especializada en inspección visual automática, análisis de imágenes radiológicas y biometría. El doctor Meri nos presentará su charla Análisis facial, estado del arte y desafíos éticos. Bienvenido, doctor. Bien, muchas gracias por la tremenda oportunidad que me han dado. Muchas gracias, Paola, por tus palabras y Osvaldo también por tus palabras. Para mí, yo dije al tiro que sí, porque este tipo de cosas en las cuales podemos colaborar y conocernos más son siempre bienvenidas en un país donde no somos tantos los que estamos investigando en estas áreas que son a veces tan apasionantes. Así que muchas gracias. Me habría encantado estar allá. Haberme tomado el día, viajar, estar allá, conversar con ustedes, un buen almuerzo nunca está de más, un almuerzo conversado, con un vinito por supuesto, pero nada, es lo que hay, como se dice, y se agradece también la tecnología que podamos estar compartiendo en un momento grato estos temas que son realmente impresionantes. Paso entonces a mi presentación, ¿sí? Entonces comparto lo que es la pantalla. O ya la tenía compartida. Espérense. Aquí está. Y compartir sonido. Ya. ¿Ahí están viendo entonces? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, lo que voy a presentar hoy día es lo que es análisis facial, estado del arte y desafíos éticos. Y voy a empezar con un cuento, ¿ya? Porque creo que es bueno empezar con un cuento en el cual podamos ver de qué estamos hablando, ¿ya? Y todos los cuentos empiezan con Érase una vez, ¿ya? Cuando fuimos niños escuchamos varios cuentos que nos contaban nuestros padres. Una bella, pero aquí va a ser una bella cámara de vigilancia, ¿ya? Aquí no es una princesa, no es nadie, sino que es una cámara de vigilancia. Entonces les quiero contar una historia de una cámara de vigilancia, y esto es algo que sucedió en octubre del 2019, ¿ya? Durante el estallido, que todos nosotros sabemos perfectamente qué es lo que sucedió, ¿ya? Podemos ver, lo que les quiero mostrar es una linda cámara, es esta que están viendo ahí, es una cámara de vigilancia, y esto es una protesta que se hizo en la plaza de Ñuñoa en octubre del 2019, que tiene que haber sido alrededor del 20 de octubre del 2019. Bien, algo que les quiero mostrar es qué pasó con esta cámara de vigilancia 10 minutos después, ¿ya? Esto que ven acá es pueden apreciar perfectamente lo que es la cámara de vigilancia que está acá. Y una chica se trepó a este poste y yo estaba seguro que iba a destruir esta cámara. Bueno, ustedes pueden escuchar ahí los aplausos de la gente, pero la verdad es que ella no destruyó la cámara, sino que llevaba una bolsa de plástico y la cubrió, ¿ya? Todo esto ocurrió en la euforia de la gente. Esta chica fue la gran heroína, tenía dotes para treparse a ese poste sin ningún temor.
y protegió con una bolsa de plástico la cámara de seguridad, y por supuesto que había un dron también ahí filmando. Bueno, entonces cuando vemos este tipo de cosas, cabe preguntarse si el reconocimiento facial se está usando correctamente, ¿ya? Esta es una protesta que me tocó filmar en Australia en noviembre del 2019. Esto es antes de la pandemia, y si ustedes se dan cuenta, todas las personas acá tienen de alguna forma la cara cubierta de las formas más curiosas, y se protegen la cara porque la verdad es que no quieren ser reconocidos, ¿ya? Nos damos cuenta que también han salido aparatos. Aquí hay un proyector que uno se puede poner encima de la cabeza y puede proyectar una cara distinta a la de uno, ¿ya? Aquí uno puede reconocer a Jackie Chan, a Leonardo DiCaprio, etc. Ahí está Leonardo DiCaprio. Y todo eso es para que la tecnología de reconocimiento facial no logre reconocer quién es la persona que está ahí. Existen máscaras que uno se puede poner, y si uno tiene una de estas máscaras, los reconocedores faciales van a dejar de funcionar. Existen todo tipo de máscaras, incluso hay algunas que tienen algunas luces, por ejemplo. Todo esto ayuda a que los reconocedores faciales no funcionen. Y ahora, en tiempos de la pandemia, estamos todos usando una mascarilla, lo cual hace que el reconocimiento facial sea mucho más difícil, ¿ya? Sin embargo, hay avances que se están haciendo. Este, por ejemplo, es un detector de mascarilla, y está disponible en OpenCV, en una herramienta de open source. Cualquiera la puede bajar y puede determinar si una persona tiene o no tiene la mascarilla puesta. Y también, para no quedarse cortos, en el curso de reconocimiento de patrones del año pasado, el proyecto final del curso fue reconocimiento facial con personas con mascarilla. La idea acá entonces es que tenemos una foto con una persona con mascarilla, y el algoritmo debería decir que este es Jaime Mañalich, simplemente mirándole la parte de arriba de la cara, ¿ya? Aquí se usaron datos de entrenamiento. Cada estudiante tuvo que juntar alrededor de 5 personas que tuviera 3 caras sin mascarilla y 3 caras con mascarilla para poder hacer estos entrenamientos, ¿ya? Entonces también se está avanzando en este tipo de cosas. Bien, eso es como para mostrarles lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, también cómo está siendo percibido el reconocimiento facial por la sociedad, los temores que hay en el uso, porque el reconocimiento facial es una tecnología, pero en qué se usa, ese es como el gran dilema, y si tenemos la confianza de quienes están usando estas herramientas, lo están usando con un fin que nos convence a todos. Entonces, en la presentación de hoy voy a dar una pequeña introducción, voy a mostrar algunos ejemplos del estado del arte, algunos experimentos que se han hecho para que ustedes vean la potencialidad que tiene todo esto del análisis facial, y finalmente voy a hablar de los desafíos éticos y las conclusiones, ¿ya? Esa es un poquito la idea de esta charla. Empecemos entonces con la introducción, y voy a dar una definición. El análisis facial es la tarea de identificar a un sujeto que aparece en una imagen o un conjunto de imágenes como un individuo único, y analizar atributos faciales como la edad, el sexo, las expresiones extraídas de la imagen, etc. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Tenemos ahí entonces una persona, sacamos la cara, decimos que es una cara frontal, decimos que es una mujer, reconocemos que es Michelle Obama, el algoritmo dice que tiene 54 años y que está feliz, y que podríamos reconocerla en un montón de imágenes, dado que hemos entrenado este algoritmo para que pueda reconocer a esta mujer, ¿ya? En el análisis facial vamos a tener este gran esquema, y me quiero detener un rato acá en lo que estamos haciendo. Vamos a tener un conjunto de imágenes. Estas pueden ser sacadas de Twitter, pueden ser sacadas de la red, etcétera, o puede ser un álbum fotográfico familiar, lo que sea. Descargamos las imágenes, limpiamos, porque hay muchas imágenes que no nos sirven, que tienen un poco de ruido, que no tienen por qué estar acá, porque no son caras, etcétera.
detectamos las caras, quitamos aquellas caras que son de mala calidad, y al final de eso podemos extraer dónde está la cara en la foto, la edad, el género, las expresiones faciales. Cuando digo expresiones me refiero a si está sonriendo, si está triste, si está asustado, etc. Vamos a ver eso. Landmarks, que vienen a ser como los puntos donde están los ojos, la nariz, la boca, la pera, etc. La pose, eso indica si está mirando hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en qué ángulo de rotación se encuentra la cabeza. Un descriptor que me está indicando con un vector de muchos elementos, por ejemplo, de 500 elementos, un descriptor que describe qué es esa cara, lo voy a ver después con más detención. Podemos agrupar caras iguales de la misma persona. Podemos incluir también metadata, por ejemplo, que la foto fue tomada tal día, en tal lugar, etc. Esto no está en la cara, sino que en la imagen que fue capturada. Y podemos aquí hacer un análisis. Ya con toda esta información podemos hacer un análisis y podemos comparar eso con las caras que tenemos enroladas. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse de Michelle Obama, yo tenía acá en las caras enroladas en mi base de datos fotos de ella, entonces por eso la puedo reconocer, si no, no sería capaz de reconocerla. Vamos entonces con el estado del arte. Y acá vamos a ver rápidamente lo que son los modelos de Deep Learning. En Deep Learning tenemos entonces la entrada, que es una imagen, y después tenemos distintas capas que van haciendo operaciones matemáticas. Muchas de ellas son operaciones simplemente aritméticas, pero también hay operaciones no lineales, hasta que al final vamos a tener una reducción de información. La imagen puede ser de 1000 por 1000 píxeles, y al final vamos a tener un vectorcito, por ejemplo, del número de elementos que tienen las clases que estamos clasificando. Voy a poner aquí un ejemplo de perros y gatos. El vectorcito acá sería un vector de 2 elementos, en que estaría diciendo el primer elemento de ese vector, si es mayor que el segundo, va a decir que es un perro, y si es menor que el segundo, va a decir que es un gato. Entonces acá lo que hacemos es que tenemos miles de imágenes de perros, miles de imágenes de gatos, y metemos esto en esta arquitectura, y la idea es entrenar esta red. El entrenamiento consiste solamente en averiguar cuáles son los pesos de estas operaciones aritméticas. O sea, si yo tengo que multiplicar esto por un valor, tengo que averiguar cuál es ese valor. Y eso se hace mediante un entrenamiento que son varias épocas, y esto se hace con el método de backpropagation, y esto puede entrenar después de algunas centenas de iteraciones, ¿ya? Una vez que esto está completamente entrenado, después vamos a poner la foto acá de un perro o un gato, y aquí me va a decir qué es. Bien, lo mismo podemos usar esto para personas. Y en personas entonces vamos a tener n personas, ¿ya? Aquí, y para cada persona vamos a tener varias fotos de esta persona. Y vamos a entrenar una red convolucional en que al final me va a dar un vector de n elementos. Y el elemento mayor de este vector me va a decir quién es la persona que estoy viendo acá en el entrenamiento. ¿Ya? Por ejemplo, si el segundo elemento acá es el más grande, vamos a decir que la foto que está entrando acá es esta persona, que es la número 2. ¿Ya? Eso es un proceso que es laborioso, en el sentido que hay que construir una buena base de datos. Una buena base de datos debe tener por lo menos 1000 personas, y de cada persona puede tener hasta 1000 fotos. Hay bases de datos que tienen 1 millón de fotos para entrenar reconocimiento facial. En el reconocimiento facial lo que se hace entonces es que se tiene una cara, pasa por todo esto de acá. Esta cara no está dentro de las 1000 que yo utilicé en el ejemplo anterior, sino que es una cara completamente nueva. La paso por mi arquitectura de Deep Learning, y al final yo voy a tener un vector, que esto es antes de que me diga cuál persona es, porque todavía no lo sé, y este vector va a ser un vector, por ejemplo, de 500 elementos. ¿Ya? La idea es que si yo pongo fotos de la misma persona, el vector que aparece acá va a ser muy parecido,
le puedo hacer distancia euclidiana o algo por el estilo, y si pongo fotos de una persona que no es esta, me va a aparecer un vector que es completamente distinto. Entonces con eso uno puede hacer un matching que se llama, y podría decir, por ejemplo, si tengo acá una persona conocida por todos nosotros, me va a dar aquí un vector x1, y si tengo otra persona acá, me va a dar un vector x2. He escogido acá personas distintas, no porque ideológicamente sean distintas, sino que porque físicamente son distintas. Y acá tengo dos vectores y hay que compararlos. Y yo digo, si x1 es parecido a x2, voy a decir que esta es la misma persona, y si x1 es distinto a x2, voy a decir que es distinta persona. ¿Ya? En este caso se gatillaría esto que está acá. Y esto no es más que hacer una diferencia euclidiana y ver un umbral, y con eso vemos si hemos reconocido o no a la persona. Eso vendría siendo lo que es reconocimiento facial. En la universidad estamos trabajando en el reconocimiento facial entre adolescentes y personas que son adultos jóvenes. Por ejemplo, el problema que existe es en el carnet de identidad. Muchas veces una persona de esta edad, como de 21 años, tiene un carnet de identidad que está todavía vigente, pero que tiene una foto que no está actualizada. Entonces el reconocimiento facial acá es sumamente difícil. ¿Ya? ¿Es esta la misma persona? ¿Sí o no? En este caso sabemos que es la misma persona. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, las curvas que hemos obtenido cuando la foto del carnet tiene 10 años y la persona tiene entre 18 y 19 años. Vemos que el reconocimiento es mucho más bajo, 60% en algunos casos. Esto es utilizando un método clásico, y este que está acá es el método que estamos proponiendo nosotros. Después, en la medida que aumentamos la edad de 10 a 12 años, va aumentando obviamente el desempeño, 14 años, 16, 18 años. Acá es como un 100% al final, porque estamos comparando una foto del carnet muy reciente con la foto de la persona. También hemos trabajado en lo que es reconocimiento facial en imágenes de mala calidad. Por ejemplo, qué pasa cuando la cara está siendo borrosa, ¿ya? O está pixelada. Y vemos entonces cómo el desempeño de los algoritmos, aquí hemos probado como una docena de algoritmos, obviamente empieza a bajar en la medida en que la calidad de la foto baja, ¿ya? Por ejemplo, es increíble que una foto de 7 por 5 píxeles tenga algo de reconocimiento. Aquí estamos hablando de que un algoritmo llega a 30, a 25%. ¿Ok? Estos son métodos que están siempre desarrollándose, porque es un tema bastante interesante el poder hacer reconocimiento facial en imágenes de muy mala calidad. Vamos ahora con las expresiones faciales. Las expresiones faciales tienden a confundirse con las emociones, pero no son emociones, sino que son caras que la gente puede hacer. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo que uno puede estar internamente sumamente triste, pasando por un momento muy difícil, pero la cara que le hace al resto de la gente puede ser de felicidad, un poco para que no le pregunten nada. Entonces no hay que confundir lo que es la expresión con lo que es la emoción. ¿Ya? Es algo que se suele confundir bastante. Y aquí hay 7 expresiones que son las clásicas: sorpresa, tristeza, neutral, felicidad. Esto es miedo, disgusto y enojo. ¿Ya? Y aquí también se consiguen bases de datos en que hay personas que... Esto es todo artificial, ¿eh? O sea, esta es una base de datos muy conocida de mujeres japonesas que se les pidió que hicieran caras. Por favor, haz una cara de sorpresa. Y así puso ella esta cara de sorpresa, así puso ella esta cara de sorpresa, etc. Entonces, teniendo esta base de datos, igual se hace un entrenamiento, la misma idea, una arquitectura, y al final sale un vector de 7 elementos. Cuando yo pongo una foto nueva, me va a decir como qué porcentaje de cada una de estas expresiones es la cara que está haciendo esta persona. ¿Ya? Y esto se puede interpretar como un vector de probabilidades cuya suma es 1. ¿Ya? Esa es lo que sería expresiones faciales. Vamos a ver lo que es reconocimiento de género. La idea es lo mismo, se recogen fotos de hombres, fotos de mujeres, y acá tendríamos
lo mismo, una arquitectura, y tenemos un vector de 2 elementos, y cuando uno ponemos una foto diría qué porcentaje de probabilidad es uno o es otro. Este tema está siendo muy controversial porque se está hablando de que el género ya no es binario, o sea, ya no es hombre o mujer, pero también se habla de que si tuviéramos bases de datos que pudiéramos reconocer otras orientaciones sexuales es sumamente controversial. La semana antepasada Google sacó la API de reconocimiento de género un poco para evitar este tipo de controversias, ¿ya? Pero en lo clásico, lo que se estaba haciendo hasta hace 2 o 3 años, los reconocedores de género eran hombre-mujer, un reconocedor completamente binario, y que la salida entonces es un vector de 2 elementos. Vamos a hablar más adelante en la parte ética lo que es reconocimiento de orientación sexual. Reconocimiento de la edad. Acá se usan mucho lo que se llaman los famosos, ¿ya? Y ahí hay fotos de cada una de las personas en distintos años, y podemos ver claramente cómo la persona ha ido, aquí arriba está el año de nacimiento, y acá está cómo es esa persona en estos años, ¿ya? Y acá se hace lo mismo, es una base de datos en que tenemos distintas edades, y existen algoritmos en que reconocen la edad, o sea, podemos decir esta persona tiene 53 años, o existen algoritmos que reconocen el grupo etario. Decimos esta persona tiene entre 50 y 55 años, ¿ya? Aquí es la misma lógica, y tenemos entonces una red de CNN, de una red convolucional de Deep Learning, en que me está dando un vector de salida para reconocer la edad. Vamos con otro caso que es los landmarks. El típico es reconocer 68 puntos de la cara, vienen siendo las partes del ojo, la nariz, boca, todo lo que es la quijada, las cejas, ¿ya? Y aquí salen 68 puntos, y a partir de eso uno podría saber dónde están los ojos, dónde está la nariz, dónde está la boca, etc. Y uno también podría establecer como hacia dónde está mirando la persona, ¿ya? Mediante simple geometría. Esto es todo en 2 dimensiones. No hay que olvidar, la cara está en 3 dimensiones, pero la imagen ya está en 2, y podemos más o menos ver hacia dónde está mirando la persona. De la misma manera, uno puede establecer los 3 ángulos de rotación de la cabeza. El ángulo que se conoce como yo es cuando uno dice no, es este ángulo de acá. El pitch es cuando uno dice sí, el vertical. Y el roll es cuando uno dice maybe, no sé, puede ser. ¿Ya? Esos son como los 3 ángulos de rotación, y mediante una sola cara uno puede determinar hacia dónde está rotada la cara. Todo esto con cierto error, no es perfecto, pero está siendo bastante bueno. En la detección de caras, la idea es, el input es una imagen y el output es decir dónde hay una cara, ¿ya? Y esta era conocida como la selfie más grande del mundo. Hay alrededor de 1000 personas acá, y la idea es reconocer, detectar dónde están todas estas caras. Es impresionante que se pueden detectar caras acá atrás también, pero las que están demasiado atrás ya no se detectan, ¿ya? Igual si ustedes observan, pueden observar caras que están de perfil, mirando hacia arriba, que tienen bastante oclusión con las manos, etc. Este es un resultado bastante impresionante de lo que es el detector de caras. ¿Ok? Clustering de caras es que yo tengo muchas caras, y a cada una de estas caras yo le saco este descriptor que me saca el reconocedor de caras, lo llevo a un espacio, por ejemplo un espacio de 500 dimensiones, y ahí le hago un clustering. Clustering es buscar aquellos puntos en ese espacio que están cerca, que lo puedo agrupar. Entonces los puntos que están cerca en este espacio vamos a decir que son de la misma persona. Si este es mi input, al final vamos a tener como output esta persona que pertenece a un solo clúster, y vemos que es la misma persona, y esta otra que pertenece a otro clúster y es otra persona. Ya esa es la parte de clustering. Y aquí tenemos un ejemplo con las 2 personas que he estado utilizando, y estos son resultados reales.
Aquí dice que 82% es mujer. Aquí dice que 96% es hombre. La edad, 58, 59. Y aquí está diciendo la expresión. Aquí con 85% de probabilidad es felicidad y aquí 93% de probabilidad es felicidad. Ya son caras que son sonrientes y este resultado es completamente posible en este tipo de imágenes. Bien, como bonus les voy a mostrar algo que no tiene que ver con el reconocedor de caras, con lo que es análisis facial, pero que se está usando muchísimo hoy en día, que son las redes GAN, que son redes generadoras adversarias, que la idea es que tengamos un generador que pueda generar fotos que son completamente artificiales. Y esto se hace mediante un generador que tiene como input ruido, que trata de generar una imagen falsa, lo que se llama una fake image. Y tengo una base de datos con caras reales. Y tengo acá un discriminador que trata de aprender cuándo la cara es real o cuándo la cara es falsa. La información de dónde viene es conocida y con esa información yo puedo entrenar esto y me está diciendo si esto es real o falso. Y después esto lo entreno para que discrimine bien y cuando esto está diciendo que las imágenes falsas están reconociéndose como falsas, le digo al generador que se ponga las pilas, que haga una generación mucho mejor para poder hacer confundir a este discriminador. Entonces esta es una especie de juego en que uno se entrena para no ser engañado y el otro entrena para engañar, ¿ya? Y aquí entonces tenemos una red GAN que ha sido muy usada en el último tiempo y vamos a ver algunos resultados. Todas estas caras que ven acá son caras de personas que no existen, ¿ya? Son caras artificiales. Quienes quieran jugar pueden meterse a esta página web www.thispersondoesnotexist.com y van a ver resultados como estos que están acá. Este es un resultado de una cara completamente artificial generada por una red GAN. Aquí hay otra. Ahí se dan cuenta, es muy difícil que alguien diga que esta no es una cara real. ¿Ya? Incluso los seres humanos estamos teniendo problemas para este tipo de cosas. ¿Ya? Todas estas caras no son reales, son creadas con este algoritmo. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de personas que hayamos utilizado en nuestra base de entrenamiento, vamos a tener personas de distinto sexo, personas de distinta raza, color de piel, vestimenta, etcétera, expresiones, etcétera. ¿Ya? Si se dan cuenta, son resultados bastante buenos, de muy buena calidad por lo demás. ¿Ya? También podemos hacer con las redes GAN cambios, en el sentido de que podemos ponerle pelo a una persona o no ponerle, hacerla más vieja o hacerla más joven, cambiarle la expresión, hacerla sonreír, etc. Eso también es posible hacerle con este tipo de redes. Podemos cambiar los estilos, una persona que tiene un estilo y otra persona que tiene otro estilo, y cambiarle el estilo. Si la persona no tiene pelo, le ponemos pelo, si no está sonriente, la hacemos sonriente, etc. También podríamos hacer fake images, ¿ya? Y aquí hemos puesto la cara de este actor, creo que se llama Mr. Bean, en la cara de Donald Trump, perdón. Y podemos hacer cosas simpáticas como estas también, ¿ya? Se presta mucho para hacer bromas, hacer cosas, pero también puede tener otro tipo de usos que lo vamos a discutir en las próximas slides. ¿Ya? Aquí les quiero mostrar algo que es una aplicación y esta persona que está acá es completamente artificial y hay una empresa, que es esta que está acá, que está ofreciendo el servicio de hacer presentaciones. O sea, yo le pongo el texto y puedo escoger qué tipo de persona artificial quiero y esa persona me puede dar una charla. O sea, esta charla que estoy dando yo ahora la podría haber dado esta empresa si yo le paso el texto. Vamos a ver si esto me funciona. A ver.
Hi Domingo, this is a quick video to say hello to you and to invite your students of the Catholic University of Chile to participate in this wonderful opportunity. I'm not human, but I'm very friendly. ¿Ok? Ahí tienen ustedes una persona que habla, que tiene una voz que es humana, pero que ha sido puesta en un modelo que es artificial y que puede leer un texto. O sea, cuando digo que una voz humana está entrenada con voz humana, pero la voz es completamente artificial, está entrenada con imágenes, que puede mover la boca, puede hacer expresiones, puede mover las manos, y acá entonces es cosa que uno le pase el texto a esta empresa y el PowerPoint y le arman a uno un video. En el momento en que yo hice esto, que fue hace un año, tenían solamente en inglés, pero no me extrañaría que ya lo tengan en los idiomas más hablados en el mundo. ¿Ok? Entonces, resumiendo lo que es el análisis facial, tengo una gran colección de imágenes en que yo extraigo las caras y a cada cara yo le saco distinta información y después de esa información yo puedo hacer algún tipo de análisis. ¿Ya? Esta herramienta que está acá en este diagrama, que si lo piensan bien es bastante simple, un montón de imágenes, saco las caras, le hago mediciones a cada una de las caras, tiene un montón de aplicaciones, ¿ya? Entonces eso es lo que es el análisis. Vamos ahora con algunos experimentos y cosas que uno podría hacer con este tipo de tecnologías. Lo primero es mostrarles un ejemplo, y esta es una base de datos que yo tengo de una... esto se hizo en una ceremonia como lo que es antes de la pandemia, obviamente, lo que fue una ceremonia de celebración que tuvimos en la Escuela de Ingeniería, en la universidad, con una cena en que hay muchas fotos. Todo esto se publicó, entonces uno pudo bajar las fotos y pudo hacer el análisis que les voy a mostrar ahora. Esta base de datos cuenta con 1122 fotos, ¿ya? Y la idea es que algo es un problema bastante clásico, es yo quiero buscar acá a un colega mío que se llama Jorge Bayer, capaz que ustedes lo conocen, y cómo hago para buscarlo a él en esta gran base de datos. Entonces lo que uno generalmente hace es ir pasando foto por foto y lo va viendo. Uno podría ir viendo acá las fotos, y las fotos son incluso oscuras. Esto es una cena que se hizo, etcétera. Y podríamos ver aquí diciendo, yo me acuerdo que estaba más o menos en esta mesa, y sí, acá está Jorge, ¿ya? Entonces podríamos decir, este es Jorge. Este es el proceso que es completamente manual. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora cómo sería esto usando las herramientas que le he mostrado. Y acá entonces, repito, son más de 1100 fotos, y en total, porque esta es una serie, es un evento donde hubo mucha gente, en total hay más de 7800 caras. ¿Ya? Las fotos son grupales, entonces en promedio tienen como 7 personas por foto, algo bastante típico en este tipo de eventos. ¿Ya? Entonces voy a hacer acá una demo que tengo preparada. A ver. Sí, y ahí va. Entonces, todo esto ya lo tengo extraído y calculado. Voy entonces a buscar, y aquí yo tengo algunas personas que yo puedo buscar, y voy a buscar a Jorge. Ese es Jorge, y le digo que me busque las caras. Y aquí encontró dónde está Jorge, y ahí ustedes lo pueden ver. Está en la primera foto, la segunda foto que está acá. Ahí lo encontró perfectamente. Esto podría ser que no sea nada muy impresionante. Ahí está Jorge de nuevo. Pero acá empiezan las cosas interesantes. ¿Dónde está Jorge acá? Y resulta que ahí está Jorge bailando. ¿Dónde está Jorge acá? Y aquí está Jorge al final, ahí, bien a la derecha, mirando un poco a la derecha. ¿Dónde está Jorge? Aquí uno dice se equivocó. Y resulta que no, ahí está Jorge. Y efectivamente estaba ahí en esa foto. ¿Ya? Esto es un resultado en que yo diría que anda muy parecido a la visión humana, pero lo hace más rápido, puede analizar miles de imágenes en un par de minutos. Y podemos buscar otras cosas. Podríamos, por ejemplo, buscar aquí a otra persona y
buscarle, por ejemplo, cuáles son los amigos. Los amigos son aquellas fotos donde aparece más, donde hay coocurrencia, ¿ya? Entonces el mejor amigo de Cristian, que es este que está acá, es Jorge. ¿Dónde están acá? Y ahí están, créanme, lo hizo bien. ¿Dónde está acá? Y ahí están los dos, y ojo que Cristian está con esos anteojos extraños, ¿ya? Entonces podemos ver que el análisis facial en este tipo de bases de datos es muy útil, es muy fácil encontrar personas en una gran base de datos de fotos, y obviamente se equivoca. Esto no es perfecto, pero se está equivocando cada vez menos y está haciéndolo más o menos al nivel humano en muchas situaciones, ¿ya? Voy a mostrarles más resultados. Por ejemplo, estas son fotos de los Beatles, y aquí bajadas de Twitter, y acá la idea es buscar las fotos donde está Paul McCartney y ordenarlas de más feliz a menos feliz. Entonces podemos ver que la foto que encontró donde Paul McCartney está más feliz es esta que está acá, y esta vendría siendo la foto. La segunda foto más feliz es esta, y etcétera. Y aquí ustedes van viendo las primeras 12 son las que están mostradas acá, y al final vienen las fotos en las que podemos ver que no está tan feliz, como esta que está acá, ¿ya? Y este es el promedio de sus expresiones en la base de datos. El 60% tiene caras más neutrales, y el segundo mayor vendría siendo feliz, ¿ya? Ese vendría siendo un ejemplo. Esto es muy fácil de hacer. O sea, bajamos las fotos, calculamos los atributos de las expresiones y las ordenamos de mayor a menor, y se hace bastante fácil. Ordenados los Beatles por edad, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, la foto según este algoritmo, donde este Beatles es más joven y donde está más viejo, ¿ya? Acá está otro de los Beatles, aquí aparece más joven y acá está más viejo. Aquí está otro de los Beatles, y el último, que es el Paul McCartney, podemos ver que sus últimas fotos de por acá, él aparece con muchos más años. No es perfecto, acá está metido Paul McCartney, donde está probablemente con más de 70 años, está metido por ahí, pero lo ordena bastante bien, ¿ya? Eso se puede hacer fácilmente. En álbumes familiares se puede buscar la concurrencia, quiere decir esta persona que está acá, con quién es la persona que más aparece, ¿ya? Y si esas caras están juntas, uno podría decir probablemente tienen una relación bastante cercana. En este caso que está acá, encuentra a quien es su pareja, ¿ya? Incluso las encuentra allá al fondo, no hay ningún problema, y acá encuentra cuando tuvieron hijos, etc. Todo esto es muy fácil de hacer. Hemos diseñado en la universidad un sistema que pasa lista en clase, y tomamos fotos de este tipo, y al final lo que tenemos es un registro. Por ejemplo, esta persona fue todos los días a las 25 clases, ¿ya? Su asistencia fue 100%, este fue 96, esta persona fue 68, ¿ya? Estos días que están acá en negro, esta persona no asistió, ¿ya? Y tenemos acá salas grandes en que con un par de fotos tomadas desde el celular podemos hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Interacciones, podemos ver hacia dónde miran, y si se están mirando de alguna forma, podemos establecer patrones de comportamiento en películas, etc. Esto es muy fácil de hacer. Podemos también ver en análisis de reuniones cómo se miran las personas, quiénes se miran con quién, las expresiones que tienen, y a partir de eso establecer cómo fue el ambiente en la reunión. ¿Ok? Algo que se puede hacer también en colecciones de imágenes, por ejemplo, este es un matrimonio, podríamos establecer mapas de conexión entre las personas, ¿ya? Y acá podríamos poner en este grafo el círculo, entre más grande está, más grande el círculo, quiere decir que hay más fotos de esta persona en este álbum, y después el grosor de la conexión entre las personas está diciendo cuántas fotos, en cuántas fotos aparecen estas personas al mismo tiempo. También podríamos decir cuál es la expresión que tienen
más importante. Esto es un matrimonio, así que por suerte están todos más o menos felices. Sin embargo, aquí aparece algo extraño, estos están un poquito enojados, quiere decir que parece que la novia no les gustó, etc. Ya aquí uno podría entrar a ver qué es lo que está sucediendo, y nos estamos metiendo en temas de privacidad que quizás no sea muy bueno investigar, ¿ya? Pero todo este tipo de cosas hoy en día es fácil hacer, ¿ya? También podemos analizar acá que hay ciertos clústeres, y estos clústeres tienen que ver con grupos. En un matrimonio es típico que hay como grupos, no sé, compañeros de la oficina que se sientan todos juntos, entonces estos podrían ser acá, o podrían ser parte de una familia, que son estos de por acá, etc. ¿Ya? La cercanía entre las personas también tiene que ver qué tan conectadas están estas personas, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver, a manera de ejemplo, esto que está acá vendría siendo la conexión real. Esto no lo hace el algoritmo, sino que es para que ustedes vean, en este matrimonio, nosotros sabemos, por ejemplo, quiénes son pareja. Insisto, esto no lo está diciendo el algoritmo, sino que estamos poniendo las personas en la misma posición que dijo el algoritmo, y estamos poniendo la relación real que tienen esas personas, ¿ya? Entonces, quiénes son parejas, quiénes son amigos, quiénes son hermanos, quiénes son parientes, ¿ya? La flecha está diciendo la parte padre-madre a hijos, hijas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este que está acá, el papá está metido por acá, etc. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver las conexiones que se van dando. Bien, se pueden analizar deportes también. Puede haber acá un juego de voleibol y podemos establecer, por ejemplo, todas las fotos donde había una participante, las relaciones que hay entre un equipo y otro en un partido de voleibol. Aquí la expresión que más hay es felicidad, que es la amarilla, y la gris es miedo, y es típico en un partido en que hay mucha emoción y que se están peleando por los puntos, etcétera, en que la expresión no es felicidad en algún momento, es felicidad cuando ganan, pero hay harta tensión, harto estrés, y esto se puede ver reflejado en este tipo de expresiones. Bien, con eso termino lo que es la parte más técnica, y me voy a pasar ahora a lo que son los desafíos éticos. Y quiero empezar primero por mostrarles un video, ¿ya? Aquí, a ver si esto funciona. ¿Sabes qué tanto podrá decir tu rostro de ti? Como ya vieron, vengo con ganas de hablar sobre tecnología. Pero a decir verdad, el reconocimiento facial no es nada nuevo. Hace unos años que Facebook nos sugiere etiquetar a los amigos que distingue. Pero en los últimos meses, este avance tecnológico ha ganado relevancia, especialmente con la llegada del costoso nuevo juguete de Apple. Particularmente en este smartphone, el reconocimiento facial trabaja con una cámara infrarroja, un iluminador invisible, un proyector de puntos y sensores de proximidad e iluminación ambiental. El proyector despliega más de 30,000 puntos infrarrojos, mientras que la cámara capta el rostro del dueño del teléfono y lo convierte en su contraseña personal. En dos platos, toma tu aspecto físico más único y personal y lo convierte en data. Sorprendente, ¿no? Miremos entonces otros avances que han salido con el reconocimiento facial. Los mismos creadores del software para etiquetar fotos en Facebook, tras vender su creación a la red de Mark Zuckerberg, se preguntaron ¿cómo puede favorecer el reconocimiento facial a la salud? Fue entonces cuando crearon Face2Gene, una app móvil que ayuda a los doctores que estudian las malformaciones estructurales genéticas. Estas malformaciones normalmente se manifiestan en el rostro de los pacientes de formas particulares, pero su estudio es todo un reto, aseguran los dismorfologistas más experimentados. Los creadores de Face2Gene explican que la aplicación compara las fotos de su amplia base de datos con la imagen y datos del paciente, ofreciendo una lista de posibles diagnósticos en cuestión de segundos. Deco Geldman, CEO de la compañía creadora de esta aplicación, asegura que cerca del 65% de los especialistas en el mundo ya están utilizando su software gratuito. Pero esta tecnología también va corriendo a lugares menos altruistas.
Desde hace un par de años que algunas iglesias de gran tamaño de Estados Unidos y otros países han incluido el servicio ChurchX, que utiliza el reconocimiento facial a través de cámaras de fotos o video para saber si sus feligreses están asistiendo al culto. Algunos argumentan que desde antes ya las iglesias llevaban el registro de asistencia, mientras que otros se preguntan, ¿acaso Dios ya no lo está viendo todo? Otros controvertidos científicos de la Universidad de Stanford quisieron demostrar que algunos algoritmos avanzados son más efectivos que el ojo humano para detectar la orientación sexual de las personas tan solo por observar la imagen de ellos o de ellas. Esto es muy reciente y al paso salieron agrupaciones de derechos humanos para tildar el nuevo experimento revelado como ciencia basura, peligrosa y errada, que podría ser utilizada por grupos o gobiernos para acechar a personas no heterosexuales en el mundo y ponerlas en riesgo. Michal Kosinski, coautor de ese algoritmo, sorprendido por las reacciones, señaló que una de las ideas era la de resaltar los usos potencialmente peligrosos de la inteligencia artificial, así como para alentar la creación de leyes de privacidad y otras regulaciones. ¿Se acuerdan de Minority Report? En la película futurista del 2002 de Steven Spielberg, había un momento en el que Tom Cruise caminaba por una calle en donde le invadía publicidad personalizada. Pues la verdad es que no es ni el futuro ni el presente. En China es casi el ayer. Mientras millones de ciudadanos ya pagan sus consumos con solo sonreír a una cámara, en el centro financiero de Beijing, uno puede hacer su pedido en KFC ante una pantalla que tratará de adivinar lo que tú quieres comer. Y finalmente, Claire Garvey, miembro del Centro de Privacidad y Tecnología de la Escuela de Derecho de Georgetown, señala que mientras nos acostumbramos a recibir este tipo de tecnologías, no podemos hacernos complacientes ante los serios riesgos de privacidad que esto suele presentar. Y agregó que es casi inevitable que con la llegada del nuevo iPhone se abran fácilmente muchos más caminos para que todos aceptemos el reconocimiento de rostros, incluso en escenarios donde lleguen a ser sistemas invasivos, no precisos o problemáticos. Uf, tema denso, ¿no? Cuéntanos, ¿te parece que el reconocimiento de rostros puede ayudarnos a hacer un mejor mundo? ¿Te suena herramienta de opresión? Escribe tus ideas y opiniones en los comentarios y recuerda, cuestiona todo. Bien, en este video hablaba de Claire Gerby. Ella es una persona que se ha metido mucho en el tema de lo que es el reconocimiento facial y cuáles son un poco los alcances, las limitaciones y cuáles son un poco los problemas que podemos tener. Y ella ha dicho varias cosas que son bastante interesantes. Una de ellas es con respecto a este caso que no sé si es de todos ustedes conocido, pero acá hubo una foto en la que se encontró una persona que estaba robando en una tienda pequeña, en un supermercado, y esta es la foto del sospechoso. Y esta foto entonces llegó al departamento de policía de la ciudad. Esto pasó en Estados Unidos, en Nueva York. Y la gente que trabaja en este tipo de cosas es sumamente creativa y alguien dijo, esta persona se parece a este actor. ¿Ok? Entonces, la conclusión no es que hay que atrapar al actor que fue el que robó en esta tienda, sino que busquemos en nuestra base de datos personas parecidas a este actor. Como esta foto es de muy mala calidad, consigamos fotos de buena calidad del actor, que esas se pueden bajar de internet, y busquemos en nuestra base de datos qué personas son parecidas a este actor. Entonces, de esa forma, llegaron a alguien que ellos creyeron que es la persona que robó. Entonces, lo que esta persona dice es que si buscas al sospechoso explícitamente en la foto equivocada, entonces estás destinado a obtener un resultado equivocado. ¿Ya? Esto es lo que dice Clark Gerby, y resulta que hay varias prácticas que usan en la policía de Estados Unidos y en otras partes del mundo para reconocer personas sospechosas. ¿Ya? Aquí hay un caso, esto salió la semana antepasada, en que una persona, que es esta que está acá, el reconocedor facial dijo que era esta que está acá, y entonces esta persona está siendo buscada por la policía y esta persona entonces llegó a la cárcel siendo completamente inocente. ¿Ya? Si uno ve, las fotos son de muy mala calidad, pero si uno se detiene un poquito más, se da cuenta que la nariz no es tan parecida, que la boca tampoco, o sea, realmente son fotos
que son distintas, pero el algoritmo se equivocó y aquí también hubo bastante controversia. Bueno, algo que es importante hacer notar es que los algoritmos se equivocan, ¿ya? Por ejemplo, esto también ha sido bastante conocido, esto ocurrió hace varios años en que un algoritmo de Google decía que estas personas eran gorilas, o sea, ha habido bastante, cuando se equivocan con seres humanos es muy sensible la información, entonces es mucho más dañino, ¿ya? Los algoritmos siempre se equivocan, pero es difícil que alguien se moleste porque un algoritmo que reconoce automóviles, dicen no, esto no es un automóvil sino que es un camión, eso podría darnos lo mismo. Pero si aquí es una persona que está siendo reconocida como un animal, eso es bastante más sensible y ese tipo de cosas los algoritmos tienen que mejorarlos. Otro tema que es bastante controversial es que los algoritmos de reconocimiento facial se están usando para varias cosas. Aquí hay una empresa rusa que está utilizando las cámaras de vigilancia y aquí se está tratando de encontrar lo que es un detector de agresión, ¿ya? Si el detector de agresión se basa solamente en la cara, esto es algo como que es sumamente peligroso. Si el detector de agresión se basa en movimientos o en situaciones que haya un poquito más de contexto, podría ser un poco más serio, ¿ya? Pero todo este tipo de herramientas tienen tanto error y hay tanto tipo de cosas que podrían ocurrir que es mejor no utilizarlas. Aquí hay un claro ejemplo, un paper que salió publicado ahora en diciembre que se llama La ilusión de encontrar si una persona es criminal a partir de la cara. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que está trabajando en esto. O sea, la idea es que yo tengo una cara, lo paso por mi algoritmo y digo si es criminal o no es criminal. Esto es sumamente peligroso porque ahí no está la información, eso lo sabemos, y la forma de demostrar eso es con el siguiente ejemplo. Vamos a ver una línea del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando la persona tenía 15 años hasta cuando la persona tenía como 50 años, ¿ya? Y aquí, en el primer tiempo, es una persona que ni siquiera se le ha pasado por la mente que va a cometer un crimen, ¿ya? Después dice, ok, vamos a poner aquí, la persona no está pensando en cometer un crimen. Digamos que aquí la persona es joven y no está pensando en eso. Después digamos que está planeando cometer un crimen, ¿ya? Aquí está un poco más viejo. Y después lo comete y después de haberlo cometido lo capturan y se va a prisión y después sale de la prisión. Entonces, esta es la misma persona y cuando ustedes dicen esta cara es de criminal y cuando no es de criminal, ¿ya? O sea, aquí al principio esta cara es inocente y esta entonces ya es criminal. Este tipo de situaciones es una falsa concepción del problema y aquí estamos metiéndonos en un problema que crea una ilusión, que podemos a partir de datos creer que estamos logrando algo. Además estamos mal utilizando recursos de investigación que son bastante escasos, pero el problema más grave es que estamos llevando a prisión a gente que puede ser inocente. ¿Ya? Esa es como la parte más controversial de esto. Acá está el paper que hablaba hace un rato en el video, ¿ya? De Michael Kosinski, que está tratando de encontrar la orientación sexual de una persona a partir de la cara, ¿ya? La información no está en la cara y además esto es algo que va a llevar malos resultados y el uso también puede ser bastante perjudicial. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Vamos a ver qué pasa en San Francisco. Ustedes saben que en la ciudad de San Francisco se ha prohibido el uso de algoritmos de reconocimiento facial para determinar este tipo de situaciones. O sea, no se pueden usar algoritmos de reconocimiento facial para determinar si una persona es la sospechosa o no es la sospechosa. ¿Ya? Eso ya está completamente prohibido y se ha prohibido en varias ciudades también de Estados Unidos porque se está llevando a la cárcel gente que es inocente y se le está dando toda la credibilidad a un software.
¿Ya? En China, por ejemplo, aquí me voy a tener un rato, les voy a mostrar este video, este va a ser con audio. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nankín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wenwang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. Bien, lo que se está haciendo acá es un sistema en que se monitorea el comportamiento de las personas. También hay algoritmos en China que reconocen si la persona pertenece a una etnia o no. Hay un caso bastante emblemático de un sector de China cerca del Himalaya, entiendo, en que hay reconocedores faciales si las personas pertenecen a esa etnia o no, y en base a eso se toman ciertas decisiones con respecto a esto, ¿ya? Otro ejemplo que les quiero mostrar es que hay algoritmos como el de Amazon que reconocen personas. Estos se venden, son APIs que la gente puede utilizar, pero que también están puestos sobre juicio porque se están equivocando. Aquí hay un ejemplo, esto fue muy controversial, que en 28 miembros del Congreso hubo aquí un problema que los encontró parecidos a otros que están en una base de datos de sospechosos de la policía. ¿Y cómo estamos en casa? ¿Ya? Esta parte es bastante interesante porque les voy a hablar un poco de Chile. Acá... Un grupo de al menos 30 encapuchados aquí les voy a protagonizaron mostrar serios algo incidentes que... en pleno centro de Santiago. Los desconocidos golpearon a automovilistas, rompieron señalética, quebraron vidrios e intentaron saquear un supermercado. 40 encapuchados se Esto es antes del produjeron a una estallido, hora en la no, que no varios de los son- vecinos aún circulaban por las ocurrió calles el- o realizaban sus compras. 19, pero Dijimos en que agosto. hablan desde la experiencia, que no es la primera vez que algo así ocurría en el sector, después de las declaraciones de una testigo. Tranquila, déjame trabajar, eso es mío, déjame. Y acá viene trabajar en lo mi que les empresa. quería mostrar. Tratar de hacerlos entrar en razón fue imposible. Las imágenes son de marzo de este año, se repitieron en mayo y también la noche de este miércoles. Desesperación entre todos quienes estaban ahí, solo corrieron. Eso mientras el grupo de desconocidos seguía haciendo de las suyas, rompiendo todo a su paso, aprovechando... Entonces de la tomar pregunta también- es si somos capaces de hacer reconocimiento facial en este tipo de imágenes. Si se puede usar para encontrar a los sospechosos y a partir de lo que diga el software tomar ciertas decisiones. En la misma línea, y esto ya es después del estallido, Aquí tenemos un software la de BIM reconocimiento puede facial faltar. que verdaderamente es el mejor que hay en Chile, si no el único, y que está hoy día subutilizado, porque no tenemos una base de datos con la cual contrastar los rostros. Aquí podríamos saber
quién destruye, quién saquea, quién hizo un acto de vandalismo, quiénes fueron los que le pegaron en el suelo, por ejemplo, a ese vecino de Providencia. Basta con las grabaciones, basta con la fiscalía. El software se encarga de reconocer a las personas. Hoy es todo artesanal. Por ejemplo, nosotros vimos aquí quién nos rompió esta paleta publicitaria. Lo vimos. ¿Ah? Por ejemplo, mira, esa persona. Bien, aquí lo que ahí va a dice romper la la paleta teniendo publicitaria, los pero videos y teniendo el la investigación registro se hace de artesanalmente. registro civil, O sea, se de busca... los nombres con los carnet de identidad y la foto de cada persona, uno puede hacer el matching. O sea, esta persona le está pegando a otra, y el reconocedor facial va a decir, esta persona se llama tanto y tiene root tanto y dental persona. Ya es cosa de mezclar las dos informaciones. El problema es que las imágenes que están usando son de muy mala calidad y la base de datos con la cual habría que hacer el matching es demasiado grande y eso se presta a que haya demasiado falso positivo y las consecuencias para esas personas que aparecen ahí serían lamentables. Yo les mencioné que en la universidad hicimos un sistema para pasar lista en clase. Este es otro ejemplo de cosas que están sucediendo en Chile. Y el algoritmo que nosotros diseñamos es capaz entonces de reconocer a alguien que está sentado atrás, en la última fila, que es esta persona que está acá, y podemos decir, ok, esta persona estuvo presente. Ahora, ¿qué pasa en Suecia? En Suecia, un colegio fue multado por usar una herramienta muy parecida para pasar la asistencia, ¿ya? Y aquí, aunque se hizo con el consentimiento de los estudiantes y sus padres, lo que salió en el colegio de Suecia fue que, lo voy a leer acá, a pesar de que las autoridades escolares obtuvieron la autorización de los padres para realizar la prueba, la Agencia de Protección de Datos sueca aseguró que el plan piloto violaba varios artículos del Reglamento Europeo de Protección de Datos y tuvieron que pagar una multa de 200.000 coronas suecias, que equivale a algo así como a 15 millones de pesos. ¿Ya? Entonces las leyes en otros países están siendo bastante más duras en estos términos y hay cierta preocupación por el mal uso que se le da a este tipo de tecnologías. Bien, la privacidad. Estamos renunciando a ella y aquí ya voy terminando. Aquí hay un ejemplo de cosas que están apareciendo. Este video es sobre un dispositivo, esto no tiene que ver ni con la cara ni con imágenes, sino que son dispositivos que se pueden usar en las empresas, uno se lo cuelga en el cuello y este está monitoreando dónde está uno, si uno habla, si está sentado, etc. Toda la actividad de la persona está siendo monitoreada y al final lo que podemos ver es si la persona al final del día, cuánto ha trabajado, cuánto ha estado sentado, cuánto ha conversado, y eso podría ayudar entonces a que mejore un poco el rendimiento de la empresa, ¿ya? Entonces, son ofertas de servicios que están ocurriendo en ¿cómo se llama? Con la tecnología y que hay que tener especial cuidado. Una reflexión para ya ir cerrando la parte esta de los desafíos éticos. Harari, que es uno de los grandes pensadores de este último tiempo, ha escrito varios libros que se los recomiendo. Ha hecho varias reflexiones con lo que está pasando con la epidemia y el coronavirus. Y acá se los voy a leer. La epidemia del coronavirus podría marcar un hito importante en la historia de la vigilancia. Primero porque podría legitimar y normalizar el despliegue de herramientas de vigilancia masiva en países que hasta ahora las han rechazado. Cuando las personas tienen la opción de elegir entre privacidad y salud, generalmente elegirán la salud. Pero pedirle a la gente que elija entre privacidad y salud es, de hecho, la raíz del problema. Esta es una falsa dicotomía. Podemos y debemos disfrutar tanto de la privacidad como de la salud. Podemos elegir proteger nuestra salud y detener la epidemia del coronavirus, no instituyendo regímenes de vigilancia totalitaria, sino educando y empoderando a los ciudadanos, ¿ya? Entonces aquí hay una alarma en que podemos renunciar a la privacidad por la salud. Consideraciones éticas.
La ética es un principio compartido que nos ayuda a distinguir el bien y el mal. Esa vendría siendo como la definición de la ética. Es la base de las reglas que todos voluntariamente elegimos seguir, porque eso hace del mundo un lugar mejor para todos nosotros. La ética guía la creación de leyes, por lo que a menudo están en consonancia. Las leyes pueden ser usadas para hacer cumplir el comportamiento ético. Hoy tenemos un acceso sin precedente a los datos y opciones de análisis. ¿Deberíamos acordar no hacer algunas cosas que son posibles? Esa es una gran pregunta. ¿Deberíamos evitar el desarrollo de la tecnología porque el uso que se le va a dar a esa tecnología puede ser peligrosa para la sociedad? En la ciencia de los datos hay posibles consecuencias indeseadas para la privacidad, la justicia. ¿Cómo decidimos qué está bien hacer? Y la respuesta acá es la ética. La ética nos tiene que guiar en esto. Aquí hay un código de ética muy simple que lo propone el profesor Jagadish de la Universidad de Michigan. Él ofrece un curso de Data Science Ethics en Coursera. Lo pueden tomar, es bastante bueno. Y él propone un código muy simple, ¿ya? De 2 puntos solamente. El primer punto es no sorprender. Esto quiere decir que uno no debe sorprender al sujeto de los datos con los datos sobre el sujeto que usted recogió, compartió o utilizó. Por ejemplo, yo que hice la aplicación para pasar lista en clase, mis estudiantes me dieron el consentimiento para que yo pasara lista, yo no podría hacer un análisis de quién se sienta con quién. Esta persona se sentó con esta al principio del semestre, pero ya después ya no se sentó con esa persona. Podría yo decir, tenían una relación estrecha y ahora están peleados, y publicarlo, por ejemplo. Ahí yo estoy sorprendiendo al sujeto con los datos, ¿ya? Entonces acá es el principio básico de no sorprender es no hacer cosas que la persona que está involucrada en estos datos se vea sorprendida y se vea pasada a llevar. Lo segundo es ser dueño de los resultados, ¿ya? En el sentido que si el proceso conduce a resultados indeseables, porque muchas veces sucede eso. Por ejemplo, ha habido casos en que los algoritmos de reconocimiento facial funcionan mejor en hombres blancos, ¿ya? Y no porque la persona que lo hizo sea racista, sino que porque los datos que tenía correspondían más a ese tipo de personas. Pero si uno es dueño de eso y puede mejorarlo, producto de un resultado indeseable, tenemos la posibilidad de mejorarlo. Si uno entrega eso y se empieza a usar en otra parte, ya nosotros no somos dueños de los resultados. Entonces, la idea es trabajar para modificar el proceso, aunque no haya nada malo en él. O sea, al principio no había nada malo, pero después en su uso nos hemos dado cuenta que sí. Para ir terminando, quisiera entonces transmitirles algunos principios éticos que se puede considerar cuando se utiliza y se enseña una tecnología basada en el análisis facial. Lo primero es respetar los derechos humanos y civiles como la privacidad y la no discriminación. Que lo que hagamos no atente contra esto. Segundo, no debe decidir un algoritmo de reconocimiento facial de forma autónoma en casos que requiera análisis y criterios humanos. Vuelvo al ejemplo de pasar lista. Si yo me equivoco en una persona que la puse ausente cuando no estaba, el problema no es grave. Pero si yo me equivoco en una persona y la mando a la cárcel por 20 años y era inocente, eso sí es grave y esa decisión no puede ser, no puede ser automática. Se debe desarrollar e implementar como un sistema que sea confiable, con datos que uno los pueda probar. Sus ventajas y desventajas, como las tasas de reconocimiento y las tasas de falsos positivos, deben ser evaluadas rigurosamente antes de su uso operacional. Y debe ser legal, es decir, la captura, el procesamiento, el análisis y el almacenamiento de las imágenes deben ser regulados y aceptados por todos los individuos. Para terminar, algunas conclusiones. La primera de ellas es cualquier persona con ciertas habilidades computacionales puede utilizar o abusar de las tecnologías de reconocimiento facial. Les quiero contar acá una anécdota. Antes de la pandemia llegó a mi oficina un chico de un colegio en que había bajado de GitHub código para hacer reconocimiento facial.
y que él estaba implementando en su curso, él estaba en tercero medio, un algoritmo de asistencia de clases, sin haber llevado ningún curso de Machine Learning, sin saber nada de redes convolucionales, sin saber nada de nada, pero sabía algo de Python, sabía bajar código, correrlo, y le estaba funcionando relativamente bien. ¿Ya? Entonces él me lo mostró y me contó que lo estaba haciendo y me pidió mi opinión. Y mi opinión fue, bueno, úsalo en algo que la gente te dé el consentimiento, no lo uses en cualquier cosa. Pero esa es una advertencia. Cualquier persona con ciertas habilidades computacionales puede utilizar esto. Y ojalá que lo haga en una buena forma. Lo segundo, usando herramientas de código abierto, es posible desarrollar aplicaciones poderosas. No se necesita saber cómo diseñar, ni mucho menos entrenar redes sofisticadas. Esto del reconocimiento facial, que yo les dije que se necesitaba una base de datos de 1 millón de personas, ya ha sido entrenado y esos modelos se encuentran disponibles. Esos modelos entrenados yo los puedo usar. No necesito ningún computador poderoso para hacer reconocimiento facial, ¿ya? Y es además gratuito. La tercera conclusión es la tecnología de reconocimiento facial se está desarrollando más rápido que las leyes y las regulaciones. Y ahí hay que tener principalmente cuidado en cómo uno enseña esto para que el uso que se le dé sea el correcto. Esto es en la Universidad Técnica de Sydney. Había un evento, un almuerzo, y había carteles de este tipo pegados por toda la parte donde estaba el evento, que de una forma muy simpática decía que si uno tenía problemas con ser filmado, que tuviera entonces la precaución de hablar con los fotógrafos para que no lo filmaran, ¿ya? Pero se les advierte, aquí se están haciendo grabaciones y todo esto obviamente después se puede ir a la web. Deberían adoptarse buenas prácticas en las tecnologías basadas en reconocimiento facial. Y por último, deberíamos discutir el alcance y las limitaciones de esta tecnología en términos de cuestiones éticas, como la definición de buenas prácticas, normas y restricciones en el uso y la enseñanza del análisis facial. ¿Ya? Esto es una cosa que debemos estar siempre conscientes de cuál va a ser el uso que le vamos a dar a estas tecnologías. Quiero terminar con esto que escribió Erika Anderson, que dice, se llama Casi Siempre, y dice lo siguiente: hacer lo correcto no trae automáticamente el éxito, pero comprometer la ética casi siempre lleva al fracaso. Bien, con eso entonces termino mi presentación. Espero que hayamos estado bien con el tiempo. Si me pasé un poco, me disculpan, y podemos pasar ahora a lo que son las preguntas. Muchas gracias, doctor Meri, por tan interesante presentación que nos deja muchos cuestionamientos ahí para el futuro, ¿verdad? No escucho. No, ¿No espérate. se escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Le daba las gracias por la interesante presentación que nos va a dejar muchos cuestionamientos para el futuro en realidad, y en realidad para el presente, no para el futuro, ya lo estamos viviendo. Entonces ahora invitamos a los asistentes a participar de un panel de preguntas a través del chat. Se unen al panel ahora el doctor Pedro Sánchez y el profesor Luis Caro, quienes son académicos del Departamento de Ingeniería Informática de nuestra facultad, quienes van a analizar las preguntas a nuestro invitado. Así que los invitamos ahora a interactuar. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Domingo, encantado de escuchar tu presentación. Qué alegría escuchar de ti. Tu presentación fue muy interesante, muy amena. Ha resumido magistralmente el sentir, yo creo, del estado del arte del tema facial. Yo sé que tú trabajas en ese tema y eres un referente no solo nacional, sino que internacional. Me sorprendió muchas cosas que dijiste, por ejemplo, el tema de que hay algoritmos que se está trabajando sobre el tema de género. La verdad es que para mí, yo sé que es un tema que está presente a nivel mundial, pero me cuesta entender cómo poder detectar algunas features o características de ese tema. Es como complicado, pero no por eso deja de ser menos interesante. Mi pregunta es la siguiente. Mostraste ejemplos éticos sobre el uso de estas tecnologías de reconocimiento facial. ¿Dónde crees tú que está el límite en la libertad de las personas cuando se enfrenta a este tema de la vigilancia? Porque, claro, por un lado,
lo que se busca es el bien de que, por ejemplo, evitar algún tipo de que la persona viole la ley o se comporte de manera errada, ¿no es cierto? Atentados, extremistas, robos, disturbios, agresiones. Pero también puede ser de que una cámara te esté enfocando cuando tú estás en un pub con un amigo, compartiendo una bebida, algo. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cómo crees tú que dónde está el límite de la libertad personal en el uso de las tecnologías de vigilancia? Sí, a ver, yo primero quiero partir diciendo que en esta presentación voy a dar más preguntas que respuestas, porque hay muchas cosas que están sucediendo y yo creo que el objetivo es como estar alertas frente a lo que está sucediendo y también yo creo que hay algo que es necesario transmitir, que las próximas generaciones deben tener en nuestras universidades un sello de ética, ¿ya? Porque van a aparecer cosas, van a aparecer usos que se puedan dar a las tecnologías que nos pueden hacer pensar esto está bien o está mal, quizás la ley todavía no ha aparecido y la gente lo va a hacer. Hace no mucho me tocó estar en una reunión que estaban trabajando en esto de ponerle a un actor, lo que mostré de la presentación de que yo le puedo poner la cara de quien sea a una persona que hable. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Está bien si lo que se le está usando, si se está usando para un fin que es correcto. O sea, si yo, por ejemplo, regalo mi cara y la uso yo para que esa cara dé clases y yo no dé más clases, bueno, una decisión mía. Pero si esa cara después la usan para que yo salga haciendo un discurso político, por ejemplo, con ideas políticas que además no comparta, ahí hay la misma tecnología, pero el uso es distinto, ¿ya? En el caso de la privacidad, yo creo que lo que debemos hacer es que debemos conocer a priori qué se hace. O sea, por ejemplo, cuando uno va a un mall y hay cámaras, bueno, el mall es un lugar que es privado, es una propiedad privada, en los que están ahí pueden poner cámaras, pero nosotros al ir al mall tenemos que saber qué pasa, qué hacen con esas imágenes que están tomando. Y eso tendría que estar fiscalizado. Y ya uno decir, ok, yo no voy a ese mall porque hay gente que está estudiando comportamientos o está analizando con quién yo voy al mall. Quizás la semana pasada yo fui con esta persona y ahora estoy yendo con esta otra y yo no quiero que eso se sepa. Hay cosas de privacidad que uno podría de alguna forma decidir si quiere estar o no. Ese ejemplo que tú me dices del pub, bueno, el pub debería tener ahí un letrero que dice, ojo, te estamos filmando y lo que se está haciendo con tu registro es esto, 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 esto y esto otro. Y ya es una decisión tuya decir, ok, voy al pub. ¿Ya? Ya es una decisión tuya, porque además te pueden decir, y con esto nosotros lo cruzamos con gente que ha venido acá y que ha hecho, por ejemplo, destrozos y estamos tratando de proteger a las personas. Entonces tú dices, bueno, me conviene ir a ese pub, pero ya es una decisión tuya, es la definición del consentimiento, ¿ya? O sea, el movimiento feminista nos enseñó el año 2018 que no es no, ¿verdad? Eso lo aprendimos bastante bien. Bueno, acá te están diciendo, estas son las reglas del juego, y tú dices, no, no quiero. Te vas a otro pub. ¿Te das cuenta? Ya pero es con información, ¿ya? Sí, perfecto. Y la segunda pregunta, Domingo, es, tú hablaste del caso de este chico de enseñanza media, ¿no es cierto?, que se acercó a ti y te dijo, mira, yo he hecho esta cosa con computer vision, reconocimiento facial. O sea, el mensaje es que la tecnología está, los algoritmos están, hay mucha documentación en Internet, por lo tanto, una persona normal que tenga un poquito de interés, si puede hurgar ahí, seguro que va a ser algo entretenido, porque están los algoritmos. Sí. Eso por la parte de cuando está el código abierto y está la información, pero también hay otras plataformas que son comerciales, pero también te dan como la entrada para que tú las puedas probar. Por ejemplo, Azure, IBM Watson o el AWS, donde hay algoritmos y toda una tecnología que está a la disposición. ¿Qué te parecen esas tecnologías que están ofreciendo? ¿Son potentes en el área de reconocimiento facial?
son potentes. Hay mira, a mí me ha tocado trabajar mucho con la Universidad de Notre Dame. Ahí yo hice mi sabático. Y ellos prueban algoritmos comerciales. Entonces los someten así a un montón de pruebas. Cuando viene y lo compran porque les interesa tenerlo ahí en el laboratorio o les piden que lo analicen. Y todo ese tipo de algoritmos los someten a distintas pruebas. Hoy día se está probando mucho el sesgo que hay entre determinados grupos demográficos. Si hombres, mujeres, reconoce bien distintas razas, si hombres blancos, hombres negros, hombres asiáticos, mujeres, etc. Y resulta que inicialmente se ha dado cuenta que todos estos algoritmos, tanto los comerciales como los no comerciales, son políticamente incorrectos. O sea, los que mejor son reconocidos son hombres blancos y los que peor son reconocidos son mujeres negras, ¿ya? Y obviamente hombres mejor reconocidos que mujeres. Y eso porque inicialmente las bases de datos fueron así. Todo esto nació de departamentos de ciencia de la computación en que prioritariamente hay hombres. Eso está cambiando, pero hace 20 años probablemente había 5% de mujeres, quizás menos. Las bases de datos eran con estudiantes que ponían su cara y eran además en universidades de Estados Unidos, que los que estudiaban esas carreras eran principalmente blancos. Entonces se empezó a ocasionar un sesgo por cómo se recolectaron los datos. Y ahora eso se está analizando y se está cambiando. Y hay todo un concepto que se llama fairness, que es como cómo hacer algoritmos que sean como completamente justos para determinados grupos demográficos. Volviendo a tu pregunta, lo que es comercial tiene el gran problema que es una caja negra, que tú no sabes lo que hay adentro. Pero tú sí lo puedes someter a pruebas y en base a eso podrías entonces usarlo. Ahí la recomendación es que si lo vas a usar en algo que es sensible, primero lo pruebes muy, muy bien antes de hacer un uso más, con decisiones un poco más problemáticas. ¿Ok? Domingo, eso sería mi consulta. Muchas gracias. Ok, gracias Alberto. Hola, ¿qué tal? Profesor, primero agradecerle que haya estado dispuesto a participar con nosotros. Me sumo a la felicitación de Alberto. Excelente la charla. Yo en lo personal tengo varias preguntas, pero primero prefiero pasar una del chat, que está como, bueno, después a lo mejor hago una pregunta o dos para no abusar. Pero bueno, la pregunta que nos ha enviado por el chat la hago al momento y dice algo así. ¿Consideran que es correcto desde su criterio? Bueno, se repite un poco si es correcto, pero entiendo. ¿Controlar la vida de las personas a través de los métodos de vigilancia? Yo creo que la respuesta ha estado clara, pero lo dejo a usted que igual le enfatice, ¿no? Sí, a ver, le voy a dar una opinión bastante personal. Yo trabajaba mucho en lo que es reconocimiento facial en imágenes de mala calidad, en imágenes pixeladas, imágenes borrosas, y obviamente eso está teniendo una aplicación fuerte en las cámaras de vigilancia que tienen fotos de muy mala calidad. Y incluso tuve oportunidad de trabajar con personas de la PDI. Por ahí hubo un contacto que estuvo a punto de hacerse. Yo no tenía muchas ganas de trabajar en esto. Y de ahí vino el estallido social. Y después yo dije, yo no trabajo en esto. O sea, yo no voy a ponerme a trabajar en este tipo de problemas en que el uso que se le vaya a dar ya no lo puedo controlar. O sea, a mí me encanta la parte como científica de reconocer un rostro con una imagen de mala calidad. Me encanta. O sea, tengo un Fondesit que está hablando de eso, tengo harto estudiante que está en si la imagen está pixelada o no. Pero yo lo que no quiero es que eso sea usado como lo decía Lavín. O sea, Lavín quería hacer ahí un cruce de carnés de identidad con las fotos que él tiene recopiladas en su comuna, son todas fotos de pésima calidad, y quizás que sale de todo eso cuando hay un control de la privacidad y cuando hay un control de lo que puedes hacer y no puedes hacer, son temas demasiado, demasiado peligrosos para la sociedad, en que pasarse a un lado, la zona gris de qué está bien y qué está mal, es muy delicada, ¿ya? Y ahí
mi consejo es que aquellos que les toque trabajar en eso, que nosotros somos más de la parte técnica, de la parte científica, pero que no descuidemos la parte ética, que no entreguemos nuestros algoritmos así como úsenlos, ¿ya? O sea, pregúntense para qué van a ser usados, pregúntense qué van a hacer con los algoritmos que ustedes están usando. Yo no estoy a favor del control de la privacidad, de la vigilancia de las personas. Yo creo que no debemos renunciar a eso por nada del mundo. Gracias, profesor. Tengo varias preguntas, ¿no? Pero de partida, yo creo que ya Alberto trató algo de esto que estamos hablando, pero está claro que hay muchas empresas grandes que tienen ya disponibles modelos preentrenados y están a disposición de cualquiera, ¿no? Si usted considera que alguna de estas empresas tiene prevalencia ya en cuanto a la calidad de los modelos que exponen, o simplemente que todavía hay como una evolución en ese sentido, ¿no? Que se puede todavía, en dependencia de la tecnología que uno use, decantarse por una u otra. Sí, yo la verdad es que no he visto que las empresas tengan mejor desempeño que lo que es público. O sea, una herramienta open source. Por ejemplo, yo lo que les mostré hoy día, buscando a Jorge en esta base de datos, lo hice yo con una herramienta que es pública, ¿ya? Un reconocedor facial que lo pueden bajar de internet y todo. Con herramientas open source, yo en la cosa de los papers, yo no he visto que haya herramientas faciales que sean mejores que las que está produciendo la academia. Yo creo que puede haber empate, pero esto Pedro, cambia todos los meses. O sea, en la próxima conferencia de Computer Vision va a salir otro algoritmo que va a ser mejor que el del año pasado. La gente que trabaja en esto es contratada por la empresa, no sé cuánto, y se van a trabajar a Google, a Facebook, a las grandes empresas tecnológicas. Y entonces es algo que no lo tomen como que así va a ser. O sea, pudiera ser que de aquí a un año más esto cambie. Yo no tengo idea cómo es el reconocedor que tiene Facebook, por ejemplo, porque Facebook publicó un reconocedor hace varios años, pero el que está usando ahora tiene que ser completamente otro, y te aseguro que ese es extraordinario, ¿ya? Y no lo van a poner tampoco a disposición porque empresas grandes ahí tienen como su principal... el fuerte de la compañía es toda la parte de tecnología, que ellos no lo comparten tampoco. Bueno, en parte me ha respondido otra de las preguntas, ¿no? Que tenía que ver un poco con ese tema de por dónde va la industria. Cuando hablaba de empresa pensaba en IBM Watson o algo así, no tanto en otras industrias, ¿no? Pero, ¿qué me pasaba? A mí me era muy curioso que a veces asistía a alguna conferencia y estábamos hablando las personas que estaban en punta, ¿no? En una tecnología, por ejemplo, la segmentación de rostros, etcétera. Y estábamos dando lo último que había y eran algoritmos a lo mejor que no se podrían hacer en tiempo real o que tenían un postprocesamiento. Me acuerdo, por ejemplo, cosas como etiquetado en videos deportivos, etcétera. Pero en cambio, cuando yo veía la misma cámara fotográfica que tenía en mi mano, detectaba sonrisa. Y en cambio en la conferencia estábamos hablando de eso a posteriori, no en tiempo real. Entonces era como un divorcio entre lo que yo veía en la tecnología, de a lo mejor esa cámara Sonic, pero por ejemplo, eso era como otra cosa que no era lo que teníamos en la ciencia, ¿no? Pero creo que usted ahora me ha respondido bastante bien a esa parte. Y en lo otro que quiero sus consideraciones también es en esta parte ética. Yo tengo conflictos en cuanto a la aplicación o no, porque está claro que en el ejemplo del pub que poníamos hace un rato yo puedo escoger ir a otro. Pero si ahora, por ejemplo, detectar en un aeropuerto que alguien está sudoroso y nervioso puede ser útil para prevenir un atentado terrorista. Pero uno, yo no consideraría poco ético que los encargados de aduana se pongan a detectar explosivos o lo que sea mediante esa tecnología, pero a su vez la persona no tendría la opción de no ir por el aeropuerto. Es como un poco... son cosas que a lo mejor como sociedad nos convienen, estaríamos dando acceso a nuestra privacidad. Entonces, ¿quién decide hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿A quién le damos ese poder que es demasiado grande? Entonces, como un poco, creo que sí sería conveniente que se haga el trabajo. Ahora, el ejemplo que tú pones puede ser que sea una persona que es la primera vez que se está subiendo un avión y que tiene fobia a los aviones y está transpirando y está asustada.
y está lejos de ser un terrorista. O sea, el problema es que en esto tú te vas a equivocar, tu algoritmo se va a equivocar. Y decir que es sospechoso de terrorista y decir que es terrorista es completamente distinto. Si tú a la persona que está transpirando, tú la tratas como un terrorista y llegan ahí, como uno ve en las películas, 3 policías y todos con máscara y le hacen una llave y se lo llevan. Ahí estamos mal. Ahora, si a esa persona hay que hacerle un paso adicional, controlarle algo, con respeto a la persona, o sea, podríamos entrar a conversar. Pero esas son decisiones que no las vamos a tomar ni tú ni yo en una conversación ahora que recién nos estamos poniendo el problema. O sea, esto tiene que centrarse en conversaciones de gente que sepa de leyes, que sepa de derechos humanos, que sepa de comportamientos humanos. O sea, sentarse sobre la mesa y ver cuáles son los pros y los contras, y todo eso que sea transparente para la sociedad. O sea, que tú cuando vayas al aeropuerto tú sepas, ¿ya? Que esto es lo que se está haciendo contigo, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con su punto. Simplemente que hay gente que incluso, es decir, yo estaría de acuerdo en que eso, el personal de aduana no puede detectar de entre tantas miles de personas al día para hacer un cateo aleatorio a todo el mundo, sino simplemente centrarse en esos casos. Pero hay personas que están diciendo, pero entonces a mí, porque soy nervioso, le tengo miedo a volar, siempre me catean. Entonces como me paran por feo, el tema del reconocimiento de control de identidad. Ahora, tienes que ponerte a pensar que, no quiere... que un error bajo, ponle 0.5% de error, ¿ya? Quiere decir que en 1000 personas te vas a equivocar en 5. ¿Ya? Y en un aeropuerto pasan, no sé, a veces pasan 10.000 personas al día, te vas a equivocar en 50. Entonces es muy sensible lo que estamos hablando, ¿ya? O sea, si tú 50 personas la vas a meter en una sala porque es sospechosa de terrorista, te va a ir pésimo, ¿te das cuenta? O sea, aquí los números tienen que ser muy distintos para hacer este tipo de cosas. Pero insisto, son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y discutirlas. O sea, yo me manejo mucho en la parte de la tecnología y también en la parte de preguntas que uno se hace, esto está bien o está mal, pero hay en muchos casos que cuando uno pone en la balanza, está este típico dicho, quien nada hace, nada teme, ¿no? Eso lo ha dicho montones de gente que quieren robarte la privacidad de tus cosas porque están dándote seguridad. Pero eso es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. O sea, aquí el uso que se le da a la tecnología, que es la conclusión final, o sea, es sentémonos a ver qué está bien y qué está mal, y eso que sea algo consensuado, o sea, no que sea algo que se le ocurre a un ingeniero o a un jefe de operaciones de no sé qué, lo que hay que hacer es esto. No, eso tiene que... Son los derechos civiles los que están en juego. O sea, ahí es algo muy sensible que hay que sentarse a pensarlo un poco más. Pero yo creo que el mensaje es nosotros como académicos, como parte de una universidad y ustedes los estudiantes que me están escuchando, que somos parte de este proceso, que vemos más que nada la parte técnica. No olvidemos lo otro, no olvidemos para qué va a ser uso, para qué se va a usar la tecnología. A mí me gusta poner un ejemplo, que es, por ejemplo, la tecnología hoy en día es completamente, con los algoritmos que tenemos, es muy fácil detectar dónde hay niños en los videos. ¿Ya? O sea, yo te paso un video, hago detección de caras, le calculo la edad y pongo si la edad es menor que 18 o menor que 12, etc. Entonces detecto niños. Eso es tecnología. Punto. ¿Cuál es el uso de eso? Imagínate que ahora yo tenga un montón de películas pornográficas y yo diga, voy a buscar donde hay niños en películas pornográficas. ¿Ya? Esa es una aplicación que es bastante interesante. ¿Pero para qué? Y aquí se abre la pregunta. Entonces, uno podría decir, bueno, porque resulta que la pornografía infantil se vende más cara, entonces yo voy a vender pornografía infantil más cara, ¿te das cuenta? Y otra que tú dices, no, la pornografía infantil está prohibida y yo voy a escoger los videos de pornografía infantil y los voy a sacar y voy a buscar qué puedo hacer con ellos, tratar de que eso no ocurra.
Y hace rato que ya no hablamos de tecnología, ¿te das cuenta? Hablamos solamente de qué caminos toma el uso que tú le estás dando. Simplemente lo que tú hiciste fue un reconocedor de niños, ¿ya? Y ya después ya te olvidaste de... Entonces ahí hay problemas como bien bonitos que ocurren con el uso de la tecnología, no con el desarrollo de la tecnología. ¿Debemos evitar entonces que se hagan reconocedores de niños en los videos? No. O sea, lo que hay que evitar es que las personas tengan una formación y tengan una educación en ética diciendo esto, si lo uso para esto, está mal. Si lo uso en esto otro, está bien. Muchas gracias, profesor. Le cedo la palabra a Paola, perdón. Gracias, Pedro. Muchas gracias a nuestro invitado. El decano quiere agradecer para ir finalizando también acá. Así es que lo dejo un minuto. Doctor Meri, ha sido realmente muy interesante su exposición. Nos ha dado un barrido por cómo está hoy día el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la academia en estos temas, pero también nos ha provocado mucho preocupación, digamos, por las preguntas y los dilemas éticos que está ya generando la implementación de la tecnología, y que obviamente, como nosotros somos una institución que forma profesionales, este es un tema muy relevante que obviamente los profesores tendrán la oportunidad de llevar estos dilemas éticos efectivamente al aula. Creo que son tan importantes como el desarrollo técnico profesional, ¿sí? Es realmente la conformación de un profesional ético, responsable de lo que hace con el desarrollo, en particular, de la tecnología que hoy día estamos viendo. Así que infinitamente agradecido por su tiempo, por su claridad en la exposición, muy amena. Tenía toda la razón el profesor Luis Alberto, así que estamos muy agradecidos y comprometidos para una nueva presentación en terreno, en la Araucanía, en Temuco. Me encantaría, cuando quieran. Estamos también, y nosotros muy encantados de tenerlos por acá, así que siempre será muy bienvenido a la Universidad Católica de Temuco, y en particular a la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Ha sido muy interesante poder conversar, discutir. Alberto, las preguntas que él tenía, o sea, yo no las contesté, sino que las conversamos. Aquí hay muchas cosas que no tienen respuesta, pero quizás eso es lo más importante, o sea, seguir pensando y estar con las alertas muy importantes, porque se vienen cambios muy, muy duros en tecnología que puede ser que la usemos para la humanidad, como puede ser que la usemos en contra de la humanidad. Y lo que va a pasar es que van a ser usadas para ambos lados. Eso ha pasado en toda la historia de la ciencia y la humanidad desde mucho antes de la computación. Muchas gracias. Y voy a anotar que me deben entonces una invitación a Temuco. Yo feliz voy para allá. Déjelo agendado, profesor. Apenas se pueda lo vamos a agendar. Eso. Como Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco, agradecemos al doctor Meri y a los profesores Luis Caro y Pedro Sánchez, y a todos quienes participaron de nuestra primera charla. Los invitamos para mañana a las 10 de la mañana, la segunda actividad de este ciclo, denominada Data Science como pilar de la industria 4.0. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Bien, gracias. Ya, chiquillos, un abrazo. Muchas gracias a todos.